Estamos de regreso, continuamos con más información. Mire, con el alza de casos de COVID-19 en Europa, varios países de la Unión Europea continúan aumentando sus restricciones para disuadir a sus ciudadanos a vacunarse. República Checa aplica mano dura a los no vacunados ante el agresivo avance de la pandemia. Desde ahora, los checos no podrán ingresar a bares y restaurantes o asistir a eventos multitudinarios con el resultado negativo de una prueba PCR. Solo será aceptado el certificado de vacunación. El gobierno espera motivar al casi 40% de la población que falta por inmunizarse contra la COVID. Sin embargo, cientos de personas han salido a protestar contra esta medida. Eslovaquia, por su parte, ha decidido cerrar hoteles, bares y restaurantes en casi la mitad del país. Además, es obligatorio el uso de mascarillas en interiores como en exteriores. En las últimas semanas, las autoridades eslovacas batallan contra el aumento de los casos COVID. A diferencia de Eslovaquia, Hungría no impuso nuevas restricciones, pero el gobierno ha organizado un operativo express de vacunación para la próxima semana. Esto significa que cualquier persona puede solicitar la vacuna en cualquier punto de vacunación de lunes a domingo sin necesidad de pedir cita. Y el gobierno alemán anunció este jueves que adoptará nuevas medidas, mientras los estados federales han decidido que la vacunación será obligatoria para los trabajadores sanitarios y de residencias. Para abordar este y otros temas, saludamos con muchísimo gusto, le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido, adelante, te escuchamos, por favor. Muy buenos días, audiencia de Señal Global y Cecilia. Mira, una vez más hay que repetir el aforismo. Si ves que algo no funciona, redobla tus esfuerzos para ver que sigue no funcionando. En otras palabras, es la definición de la locura. Si no funciona, extrema el esfuerzo hasta que en algún momento tú puedas decir que tuviste éxito y puedas cantar victoria. Mira, básicamente lo que estamos viendo es una epidemia ya, en donde básicamente es una epidemia estadística. Mira, quiero llamar la primera lámina que tenemos, la estadística de Eslovaquia, Chechia, la República Checha y Eslovaquia. Mira, estamos hablando de que en las poblaciones de estos tres países ya se han administrado, por lo menos en el caso de Eslovaquia, 85 dosis por cada 100 habitantes. En Chechia ya vamos a 120 dosis por cada 100 habitantes y en Austria ya vamos a 130 dosis por cada 100 habitantes. Esto únicamente deja fuera del esquema de vacunación a la población menor de 12 años. Básicamente toda la población adulta de estos tres países ha sido vacunada por lo menos una vez, estadísticamente casi la totalidad 2 veces. En la lámina 2 vemos cuál ha sido el resultado de esta política. Lo que tenemos a partir de agosto 8 del 2020 es un incremento en casos en los tres países que tiene mucho que ver con el hecho de que el betacoronavirus del COVID también es una enfermedad estacional, igual que las influencias y las gripas, que también tienen su origen en betacoronavirus. Hay que recordar que el invierno europeo puede ser extremadamente frío. El día de hoy amaneció en estos tres países en temperaturas de 0 a 12 grados centígrados, el más caliente. Entonces lo que estamos viendo es un incremento de casos, nada que ver con la vacunación o la ausencia de vacunación, sino simplemente que ya llegó el general invierno una vez más. Mira, en la tercera lámina tenemos otra estadística interesante en donde vemos los nuevos casos confirmados por millón de personas. En los tres se está proyectando exponencialmente de una manera tremenda. Esto lo que nos quiere decir es lo siguiente: la definición de vacuna ha cambiado en repetidas ocasiones desde que se presentó esta epidemia. Hay que recordar que la definición original de vacuna era la inmunización en contra de una enfermedad. Poco después pasó a convertirse en protección en contra de la enfermedad y para disminuir la transmisión de los casos entre aquellos que estaban positivos. Después, cuando se comprobó que los vacunados
estados tenían la misma probabilidad de transmitir el COVID a otras personas, hubo una vez más que cambiar la definición de vacunas. Es nada más cosa de escuchar secuencialmente a Anthony Fauci e ir cambiando la definición de lo que la vacuna puede realizar. Básicamente este gráfico también se puede extender a todo el resto de Europa, que es lo que está pasando. O sea, una vez más, la llegada del invierno que inevitablemente hace dispararse los casos de influenza, de gripa, de catarros y de COVID, y que desgraciadamente todavía están siendo no separadas porque la prueba PCR que la CDC dijo que se desfasa el 1 de enero, todavía sigue poniendo en el mismo baúl, en el mismo renglón de contagio a estos 4 fenómenos. Ya a partir del 1 de enero, cuando se diseñen nuevas pruebas en contra del COVID que puedan discriminar en contra de la gripa, la influenza, el catarro y el COVID, bueno, tal vez empezaremos a ver una estadística totalmente distinta. Mira, a final de cuentas, el objetivo de la Unión Europea es vacunar a la totalidad, ya sea al 100% de su población adulta. Tal vez más adelante muevan los objetivos para también integrar a los menores de 12 años a una campaña de vacunación completa de toda la población. Sin embargo, aquí es bien importante ver que hay países que van muy adelantados en el esquema de vacunación contra el 80% de Eslovaquia o el 100% de Austria y de la República Checa. Tenemos, por ejemplo, el caso de Gibraltar, que tenemos en una lámina, en donde Gibraltar ha vacunado al 118% de su población. Uno dice, ¿cómo se puede vacunar al más del 100%? Bueno, es que del norte de España llegan diariamente trabajadores que trabajan cotidianamente en Gibraltar, que también tienen esquema de vacunación completa. Y sin embargo, ellos tienen el índice más alto de contagios en este momento. De hecho, Gibraltar ya anunció que cancela la Navidad para ese territorio. En otras palabras, no puede haber reuniones en la Navidad, puesto que están en este momento en una crisis de COVID como no la han visto en ningún otro país de Europa o de la Unión Europea. Esto es importante porque Gibraltar fue la pionera en vacunar a la totalidad de la población, fue la primera en completar el esquema de vacunaciones de doble dosis y bueno, básicamente Gibraltar es la que nos augura exactamente cómo es que va a estar Europa y la Unión Europea dentro de 2 meses. En otras palabras, cuando se completa el esquema de vacunación, básicamente nada cambia y los contagios siguen creciendo. La única esperanza es de que la prueba PCR empiece a ser modificada y a ser básicamente reemplazada por una prueba que pueda discriminar entre los diferentes contagios que hay de gripa, influenza y catarro. Entonces, no necesariamente todos estos casos que están manifestando y que están dando a conocer por medio de los medios de información tienen que ver con COVID. Muchos de estos casos, como tú lo comentas, y si entendimos bien, están relacionados con enfermedades estacionales, como son las gripas y las influencias, Carlos. Y no es cuantificable, puesto que la prueba PCR no te dice de qué están contagiados, simplemente dan positivo un betacoronavirus. Por lo tanto, la Unión Europea no tiene la herramienta para poder decir qué es lo que está pasando con su población, si simplemente estamos viendo un retorno de las gripas estacionales o si en realidad estamos viendo un regreso del COVID. Por otro lado, hay que recordar que sí tenemos gráficos que podemos proporcionar en cualquier momento, en donde vemos que en el Reino Unido el exceso de muertes, esto es la cantidad de muertes que están por encima del promedio de los últimos 5 años, se ha disparado
y no necesariamente adjudicable al COVID, sino que se ha incrementado la muerte por todas las otras razones, ya que el sistema hospitalario y de salud del Reino Unido básicamente únicamente se enfoca ahorita al caso de COVID y bueno, pues tenemos otras afecciones como son los infartos al miocardio, la pericarditis, la miocarditis, que se han incrementado tremendamente en el Reino Unido, le hace Irlanda, le hace Escocia, Inglaterra, y pues que básicamente están saliendo de la contabilidad por la simple y sencilla razón de que no es ahí donde está la atención de los medios. ¿Se sabe si estas afectaciones y estos fallecimientos tienen algo que ver con el tema de la vacunación? ¿Alguien le está dando seguimiento? ¿Existen informes al respecto que fueran tal vez secuelas de estas vacunas? Sí, hay que recordar que Suecia canceló la vacunación con la marca Moderna por la razón de que había una correlación estadísticamente significativa entre miocarditis, pericarditis, infartos al miocardio y dicha vacunación. También en Estados Unidos se ha disparado este tipo de índices, sin embargo, las autoridades sanitarias no han querido generar una correlación causal, simplemente dicen que es una casualidad, hasta donde vamos ahorita, y no una causalidad. Carlos, no quiero que se termine el tiempo sin preguntarte esto. La FDA, que es esta Administración de Fármacos de los Estados Unidos, pidió a un juez federal conceder hasta el año 2076 la liberación completa de los datos de las pruebas de la vacuna COVID de Pfizer. ¿Qué significa esto? Conocer hasta el 2076, ¿qué datos? ¿De qué estamos hablando? Mira, mucha documentación que ha entregado Pfizer a través del Acta de Libertad de Información tiene partes borradas en negro, o sea, marcadas en negro que no se pueden accesar bajo la denominación B4. La denominación B4 es la en donde los organismos oficiales cancelan información que es susceptible de ser usada en caso militar. En otras palabras, mucho de la información que no va a entregar Pfizer tiene que ver con el hecho de que la tecnología que se usa en la vacunación también se utiliza en los laboratorios de guerra biológica. Perfecto, Carlos. Muy interesante, por supuesto, esto que han dado a conocer. Muchísimas gracias.